su presencia en esta actividad que se enmarca en la iniciativa de los seminarios en línea donde abordamos temas relacionados con los nuevos retos y las nuevas dimensiones de la democracia, hacia un nuevo contrato social. Hoy estamos celebrando la actividad número 50 de este ciclo de conferencias. Le solicitamos, por favor, cumplir con las siguientes recomendaciones. Favor apagar el micrófono y el video con el fin de aprovechar de mejor manera el ancho de banda que dispone cada uno de los participantes. La sesión será grabada y compartida en el canal de YouTube como propiedad intelectual de CEDAL. La reunión iniciará y concluirá a las horas indicadas, por lo que estaremos terminando a las 12:30 horas. Le solicitamos pedir la palabra con el instrumento que el Zoom proporciona o vía chat. Las preguntas les pedimos por favor que se circunscriban al tema abordado por el expositor. Si va a emitir un comentario, por favor que sea corto y puntual. Le cedo la palabra al licenciado Carlos Rivera Bianchini, presidente de CEDAL. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Guido. Muy buenos días a todas y a todos ustedes por acompañarnos en esta nueva jornada de reflexión. A doña Isabel Román Vega también, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a la actividad del día de hoy sábado. Doña Isabel Román es una destacada especialista en políticas públicas para el desarrollo social del programa Estado de la Nación. Es la coordinadora general de investigación del informe Estado de la Educación de Costa Rica. Durante varios años coordinó el informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible de Costa Rica y ha sido investigadora del informe Estado de la Región en Centroamérica. Es máster en Sociología del programa de Maestría Centroamericana de Sociología de la Universidad de Costa Rica, catedrática de la Universidad Nacional y profesora de la Universidad de Costa Rica con un posgrado en Políticas Públicas para el Desarrollo Social del Instituto Nacional de Administración Pública de España, autora y coautora de varios libros y artículos de revistas, consultora de organismos internacionales, entre ellos la CEPAL, la UNICEF, la OIT, el Fondo de Población y Flaxo, entre otros. Doña Isabel hoy nos hablará sobre el informe Estado de la Educación, un análisis profundo de la realidad educativa y los desafíos nacionales en educación y para la democracia. Doña Isabel, muchísimas gracias nuevamente y con gran gusto le cedo la palabra. Muchas gracias, don Carlos y don Guido, y a todos los compañeros de CEDAL por su amable invitación, por compartir con ustedes pues parte de los análisis que hemos venido haciendo sobre la realidad educativa del país. Tal vez nada más para contextualizar, el Estado de la Educación, como ustedes bien saben, es uno de los informes del programa Estado de la Nación que pertenece al Consejo Nacional de Rectores y que pues también produce varios otros informes. Por supuesto, el más histórico es el Estado de la Nación, donde ya ha producido 26 informes en los últimos 26 años. También el informe regional, un Estado de la Justicia, que se viene realizando desde hace ya más de dos publicaciones, y un Estado sobre la ciencia y la tecnología. El Estado de la Educación, nada para que ustedes pues tengan una idea de dónde surge el Estado de la Educación, surge a raíz de una solicitud que en el 2005 el entonces presidente de la República le hizo a los rectores en el sentido de que las universidades pues ayudaran a construir una política de Estado en materia educativa. Obviamente pues esta fue una solicitud importante, pero obviamente que no le corresponde a las universidades pues hacer esto, le corresponde a todo el país y a todos los actores sociales construir esa política de Estado en materia educativa. Y pues en esa línea, pues lo que sí los rectores le dijeron al presidente es que sí podíamos desde las universidades darle seguimiento a las aspiraciones nacionales que el país tiene respecto al tema de la educación. Y por eso el Estado de la Educación así se ha planteado como una plataforma de seguimiento de esas aspiraciones que el país tiene en educación y que están plasmadas en distintos documentos y declaraciones desde la Constitución Política, la Ley General de Educación, lo que han dicho los partidos políticos que se espera de la educación, lo que han dicho las organizaciones sociales, las organizaciones sindicales, lo que se ha dicho la Iglesia, en fin, lo que se ha planteado en los planes nacionales de desarrollo.
ese fue como la base para construir ese conjunto de aspiraciones. El informe tiene una vocación fundamentalmente propositiva, ¿verdad? Es aportar información rigurosa, construida lo más rigurosamente posible para que pues eso sirva para la toma de decisiones. Y bueno, y a lo largo de, pues, de los últimos años, desde el 2006, cada 2 años, pues venimos aportándole al país ese análisis en profundidad del sistema educativo costarricense. Y de nuevo, los objetivos es proveer conocimiento actualizado a todos los actores sociales, políticos del país sobre cómo va evolucionando el país en materia educativa, cuánto nos vamos acercando o alejando de esa gran aspiración nacional que tiene el país de ofrecer oportunidades de acceso equitativo a todos nuestros niños, niñas y adolescentes a una educación de calidad. También pues ofrecer información relevante, oportuna y veraz para la toma de decisiones. Obviamente, como todo análisis, no es un análisis neutral. Nosotros hacemos una lectura de esas aspiraciones nacionales de educación desde la perspectiva del desarrollo humano y acá un poco recuperamos el enfoque de Amartya Sen, Premio Nobel de la Paz, Premio Nobel de Economía, perdón, que como ustedes saben, pues planteó el enfoque de desarrollo humano y desde esa perspectiva nosotros entendemos la educación como pues lo que le permite a nuestros niños, niñas y adolescentes obtener un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes que les permita desarrollar su capacidad de agencia, aquello que se llamaba la agencia de las personas, y estamos hablando de la agencia moral, o sea, que la educación les permita desarrollar su autonomía para tomar decisiones y responsabilizarse ante sí mismos y ante los demás. Vean que no es una oda al liberalismo, sino que realmente hay un compromiso social frente a los demás. También que la educación les permita un conjunto de habilidades, conocimientos y actitudes para ejercer su agencia política, o sea, ejercer a plenitud sus derechos ciudadanos y convivir en democracia, que sean capaces de pedir rendición de cuentas a sus gobernantes, pero también ser propositivos en la vida democrática. Por eso es tan importante el vínculo entre educación y democracia. Y bueno, y por supuesto la agencia social, ¿verdad? La educación tiene que generar un conjunto de habilidades y de competencias para que puedan aprovechar las oportunidades de empleo, generar un ingreso digno y convivir con los demás bueno, participar activamente en la actual sociedad del conocimiento. Algunos mensajes en el último informe, era como dividirme mi exposición en dos partes, unos mensajes de los planteados en el último informe que publicamos justamente en el 2019, un año antes de la pandemia, y luego algunos otros mensajes más en el marco de la pandemia que hemos experimentado en los últimos 2 años. En este informe hacíamos un recuento de un conjunto de mensajes principales y el primero tenía que ver con el tema del preescolar costarricense, ¿verdad? Y aquí el principal mensaje que dábamos es que en preescolar es necesario complementar la ampliación de la cobertura con mejoras sustantivas en la calidad. Uno de los logros más importantes que hemos tenido en los últimos años fue el avance en materia, en la educación preescolar del interactivo 2, que son los niños de 4 a 5 años, que es esta línea que ustedes ven acá. En los niños de 5 a 6 años ya pues el país tiene una cobertura bastante amplia, ¿verdad? Alrededor de más del 80% de nuestros niños van a transición, que es un año antes de entrar a la escuela, pero ven ustedes el interactivo 2, que son los niños de 4 a 5 años, por mucho tiempo mantuvimos una meseta alrededor del 53% de esta cobertura y en los últimos años se logró un incremento muy sustantivo de esta cobertura al 80%. Y esa es una muy buena noticia porque significa que finalmente los padres están enviando a sus hijos al preescolar. Y esto además se complementa con otra buena noticia de que esos incrementos en la cobertura se dieron en los distritos y en los sectores más pobres del país y en los más rurales. Y esto pues es muy significativo porque además otro elemento es que ese aumento se da fundamentalmente en el sistema público, ¿verdad? Que es donde mayoritariamente asisten nuestros niños, niñas y adolescentes en un sistema que tiene una vocación universal.
¿verdad? Tal vez acá el gran desafío que tenemos en preescolar, antes de pasar al tema de la calidad, es la cobertura de 0 a 4 años, que es donde el país mantiene las más bajas coberturas, y pues ahí pues ha venido tratando de solventar esas coberturas que básicamente pues se cubren con los Ensinai, ¿verdad? Y con la red de cuido que se ha tratado de expandir, pero que bueno, no lo ha hecho con todo el ritmo que quisiéramos. Entonces, muchos de los niños pues que asisten a estas opciones son a opciones privadas. Eso lo ha estudiado mucho don Pablo Sauma, que nos acompaña acá, incluso con análisis para el estado de la educación en profundidad. Y aquí sí que tenemos un desafío en cobertura en esa población, que no es fácil, porque pues por supuesto que eso implica una infraestructura de altísima calidad. Las madres y los padres de familia no estamos dispuestos a dejar a nuestros hijos en cualquier lado, ¿verdad? Y eso implica un personal que tiene un costo y además una infraestructura importante. Pero bueno, esta cobertura y estos logros tan importantes que hemos tenido en cobertura no necesariamente se traducen en calidad, ¿verdad? En una oferta de calidad. No solamente en los, digamos, y cuando hablo de calidad estoy hablando de los ambientes de aprendizaje en preescolar, donde tenemos muchos problemas de falta de recursos educativos en esos centros de preescolar, ¿verdad? Y también tenemos problemas de infraestructura o digamos de oferta. Por ejemplo, la mayor parte de nuestros preescolares no reciben inglés, para señalar un elemento importantísimo, y siendo que es hoy un idioma tan importante para el desarrollo futuro de nuestros niños. Nosotros en el Estado de la Educación en el 2018, en el marco de aquellas huelgas que tuvimos, pues ese año fue un año particular, pero aplicamos un instrumento para saber cuántos los niños de preescolar estaban pues aprendiendo una serie de habilidades importantes, especialmente lectoescritura inicial, y encontrábamos que habían fuertes déficits, ¿verdad? Hicimos varias pruebas en vocabulario, sonido, fusión de palabras, letras. Aplicamos una prueba al principio de año y otra al final, y la verdad es que cuando vimos los análisis en casi un año, muy pocos niños habían aumentado su vocabulario, ¿verdad? Y tenían pues serias dificultades para reconocer palabras y letras, ¿verdad? Y lo cual no se espera que los niños aprendan a leer en preescolar, pero sí que se empiecen a preparar para el proceso de aprender a leer, y el preescolar es fundamental. Aquí tenemos un serio problema de calidad, digamos, de los docentes, y es un tema que urge atender porque, bueno, los esfuerzos que hacemos en cobertura tienen que ser complementados en materia de calidad. En primaria, y voy un poco rápido porque no hay mucho tiempo, tenemos pocos, decía el informe anterior, problemas poco reconocidos en primaria que impiden construir bases sólidas. Y aquí ven ustedes que, perdón, aunque en primaria el país tiene una cobertura bastante amplia, cercana al 100%, aunque hemos venido bajando en los últimos años un poco al 93%, por debajo del 93%, la verdad es que el país tiene una cobertura casi universal, ¿verdad? Sin embargo, y esto es, vean ustedes todos los centros educativos de primaria que tiene el país, pero cuando vemos cuáles de estos centros educativos, en cuáles de estos centros educativos se imparte el currículum completo, vean cómo se nos arrala el mapa, ¿verdad? Realmente, cuando estoy hablando de las escuelas que reciben el currículum completo, son aquellas escuelas donde los niños pueden ir de 7 a 2 de la tarde y se les imparten todas las materias, las básicas y las complementarias. Y esto solo ocurre para menos del 6% de las escuelas del país, lo cual es una tragedia porque hemos logrado universalizar el acceso, pero no universalizado la cobertura, lo que reciben los niños en las escuelas. Y pues esta distribución de las escuelas con horario regular, nosotros hacíamos una proyección, ¿verdad?, del ritmo que había venido el país teniendo en avanzar hacia las escuelas de horario regular, porque en esta mayor parte de las escuelas los niños van en la mañana y en la tarde, y eso fue por mucho tiempo así porque no teníamos infraestructura y además porque teníamos
unas generaciones muy grandes, ¿verdad? Y entonces no se podía impartir todo el currículum. Sin embargo, cada vez más por el tema demográfico se está reduciendo el tamaño de las poblaciones en primaria y cada vez más podemos pasar esas escuelas de horario alterno a escuelas de horario regular, que son esas que se parecen más a las escuelas privadas donde los niños van de 7 a 2 de la tarde. Con el ritmo que hemos tenido de aumento de estas escuelas de horario regular, al ritmo que vamos, nos tomará, según las proyecciones que hicimos, los escenarios, le tomará al país al 2034 universalizar la oferta de primaria, lo cual este país no puede darse el lujo de esperar al 2034 para que todos los niños reciban el currículum completo. Y aquí sí que tenemos un problema importante. En primaria tenemos problemas de repitencia, especialmente en segundo año de la escuela. Antes la repitencia se nos concentraba en primer grado. Ahí se hicieron una serie de reformas con don Leonardo Garnier, que se hizo tratar de hacer un paso automático de primero a segundo grado para que no hubiera tanta repitencia, pero ahora el problema se nos concentra en segundo grado, ¿verdad? Y esto es un tema que se viene arrastrando, que tiene que ver con lo que está pasando en preescolar. Y aquí vamos en cascada, ¿verdad? Lo que pasa en preescolar impacta primaria y así hasta llegar a la educación superior. En el caso de la primaria también tenemos dificultades importantes en términos de la calidad de los docentes, ¿verdad? Hay muy buenos docentes, pero también hay otros con serios problemas, ¿verdad? Decíamos, por ejemplo, hacíamos un análisis, una encuesta que aplicamos a una muestra representativa de profesores de la GAN, y encontrábamos que en temas claves como el tema de la lectura, un 75% de esos docentes asocia la lectura como algo obligatorio y ajeno al placer, lo cual pues obviamente es un tema complicado, ¿verdad? Porque si nuestros docentes no les gusta leer, pues no podemos pues no se puede hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? Y es muy importante que la formación de estos docentes pues incluya una cultura general de amor a la lectura para que puedan realmente transmitir ese amor a la lectura a los niños. También pues encontrábamos que hay muchas prácticas tradicionales en la enseñanza de la lectura de la lectura y la escritura, y aquí tenemos que hacer un cambio muy fuerte. Que ya está el cambio en los programas de estudio, pero esos programas de estudio que se promovieron a partir del 2006 con una reforma curricular de amplio espectro, no ha logrado todavía calar en las aulas como esperábamos, y mucho pasa por también pues la capacidad y las condiciones también que tienen los docentes para aplicar esos programas en las aulas. De tal manera que tenemos una oferta de docentes muy alejado, digamos, de las necesidades que el ministerio tiene para aplicar esos programas de estudio, ¿verdad? Encontrábamos en el informe que nosotros tenemos una oferta universitaria muy amplia, ¿verdad? Que forma muchos docentes, cerca de 10,000 títulos en educación por año este país genera, pero no necesariamente lo hacen con un perfil de altísima calidad, ¿verdad? 64% no se siente preparado para enseñar, y bueno, y esto es un tema que tiene que preocuparnos, porque las principales debilidades están en las estrategias para la fluidez de la lectura y el estudio de distintos enfoques de enseñanza. La mayor parte de los docentes que hoy están en el Ministerio de Educación se han graduado de universidades privadas, cuya calidad desconocemos porque la mayor parte de las carreras no están acreditadas, y entonces ahí no sabemos lo que se está enseñando, ¿verdad? Y esto pues es un tema importante, y no solo, pues no quiero que se señale que sea un tema pues exclusivamente el que sea el dato de que la mayoría se gradúa en las universidades privadas es solo un dato, pero es un dato preocupante, ¿verdad? Porque en todo caso aquí el tema es que independientemente de que vengan de universidades privadas o públicas, la calidad tiene que ser alta para que respondan a las necesidades de los programas de estudio del ministerio y del país. En el tema de secundaria, vamos a ver, aquí tenemos en materia de coberturas, pues el país ha venido haciendo avances, ¿verdad? Ustedes ven acá, estas son las coberturas brutas, las líneas en azul que ustedes ven ahí. ¿Y por qué? Bueno, algunas van por encima del 100%, ustedes dirán, pero ¿por qué eso? Bueno, porque las coberturas brutas reúnen a toda la población
pues que va ganando, va avanzando, pero con sobredad, que están en el año que no van en los años que tienen que ir según su edad. Cuando vemos las coberturas netas, ahí tenemos problemas, ¿verdad? Porque no, las coberturas se nos caen por debajo cercano al 50% en el caso de la educación diversificada, y en el tercer ciclo alrededor de un 50% también. O sea que hay un tema importante, porque el sistema tiene un problema serio de eficiencia. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, por ejemplo, cuando vemos la población de 12 a 14 años que ustedes ven en este gráfico, solo un 75% de los estudiantes que están en el tercer ciclo con esa edad están con la edad que tienen que hacerlo, ¿verdad? Aquí debería ser un 100%, o sea, debería haber, el 100% debería estar, pero solo un 75% de los niños de 12 a 14 años están en el tercer ciclo en la edad que tienen que estarlo. De esos, un 16% todavía están en el segundo ciclo, ¿verdad? O sea, se han venido quedando, han venido repitiendo, se quedan, ¿verdad? Hay un 8,4% de estos niños de 12 a 14 años que han salido del sistema, ¿verdad? Cuando vemos a los niños, a los jóvenes de 15 a 16 años, solo un 48% está en la educación diversificada con la edad para hacerlo, ¿verdad? Hay un 28% que todavía está en el tercer ciclo, o sea, se ha quedado, y hay un 23% que está fuera del sistema. Estos son datos muy preocupantes, ¿verdad? Nosotros hacíamos un cálculo con la encuesta de hogares que para el 2019 teníamos cerca de 53,000 personas fuera del sistema educativo, de jóvenes que deberían haber estado y no estaban, ¿verdad? Y esto es un tema muy serio, porque como ustedes saben, tenemos afuera, los niños que no están en el sistema educativo están afuera, y afuera lo que hay, están todas las amenazas que ya sabemos, como el narcotráfico, ¿verdad? Y un dato pues que nosotros señalábamos en este informe, cuando hacíamos un análisis de los datos de, de, de incautación de drogas, encontrábamos que esa incautación de drogas se concentra en 55 distritos del país, ¿verdad? Donde, siendo que casi una cuarta parte de la población estudiantil, como el 23%, asistía en el 2018 a centros educativos ubicados en estos distritos de alto tráfico de drogas. Y además encontrábamos en ese estudio que un 9% de cerca de 5,000 o 6,000, sí, 5,000 incautaciones de droga ocurrieron a menos de 100 metros de las instituciones educativas, y un 29% en un rango de 100 a 500 metros. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que tenemos un problema serio, ¿verdad? Tenemos un problema serio. Estos son los centros educativos, lo que ustedes ven, más vulnerables, identificados cerca de esas, donde están ocurriendo esas incautaciones de droga, muy, muy cerca de los centros educativos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos una amenaza altísima, ¿verdad? De que estos niños y estos jóvenes pues estén al paso siguiente siendo presa del narcotráfico. Hacíamos un análisis por direcciones regionales y encontrábamos que en casi la mitad de las direcciones regionales las incautaciones de drogas tienen una asociación estadística fuerte con los niveles de exclusión educativa. En fin, tenemos un sistema educativo con bajo logro, ¿verdad? Vean ustedes las cohortes, el análisis de cohortes que el ministerio hace, vean ustedes cómo el porcentaje de chicos que llega a un décimo es muy poco, ¿verdad? Los chicos que llegan al cuarto ciclo, o sea, la educación diversificada, es una minoría, y digamos que del tercer ciclo, un 55% está logrando graduarse, ¿verdad? Nosotros decíamos en una discusión que se dio sobre el tema del bachillerato que el problema no era el examen de bachillerato. Al examen de bachillerato llega a los que logran sobrevivir y son una minoría. Y vean ustedes que esos que llegan, que son una minoría, los que realizan el examen y lo aprueban, ahí va un desgranamiento, ¿verdad? Y son muy pocos los que finalmente aprobaban la prueba de bachillerato, lo cual nos dejaba muy claro pues los problemas serios que tenemos en términos del logro educativo. Y esto se refleja, no puse acá este gráfico, pero en las pruebas PISA, ¿verdad?
que pues el país sigue ubicándose en los más bajos niveles de desempeño desde el 2009, desde que participamos en PISA, más del 60% de nuestros jóvenes de 15 años se ubican en los niveles más bajos de desempeño de PISA. Ahora, vamos a ver, una noticia positiva en el caso de la educación secundaria es que uno de los aumentos de matrícula más significativos que hemos tenido y de cobertura es en la educación técnica. No puse acá el gráfico, pero hay que señalarlo, ¿verdad? Entre el 2011 y el 2018 hubo un aumento muy significativo de la cobertura, una cobertura que históricamente había sido muy baja, ha venido aumentando y eso es una buena noticia. La otra noticia es que el gran aumento que se ha dado en secundaria se concentra en las modalidades no tradicionales, o sea, en los INDEAs o donde los chicos asisten. Y ha habido un crecimiento cercano al 90% de la matrícula. ¿Cuál es el problema aquí? De que estas son las modalidades con mayores problemas de calidad, ¿verdad? O sea, hacemos un enorme esfuerzo por aumentar la cobertura, pero esos esfuerzos se están concentrando en las modalidades no tradicionales de baja calidad, que tienen limitaciones en términos académicos, limitaciones en personal, deficiencias en infraestructura, material didáctico y presupuesto. O sea, las modalidades abiertas han sido una alternativa para que los chicos, pues, de alguna manera regresen al sistema, igual como ocurre con la educación nocturna, pero siendo que deberían ser las modalidades más chineadas del sistema, son las que tenemos en las peores condiciones. Bueno, a este otro tema, y ya para terminar con la educación preuniversitaria, se nos agrega un problema adicional que es la estructura y los estilos de gestión del Ministerio de Educación, ¿verdad? Que impiden avances en la calidad. Pues es una estructura bastante compleja, ¿verdad? Está el ministro, después vienen 3 viceministros, después 15 direcciones, después 67 departamentos, todos con sus jefes y asesores, ¿verdad? Y después vienen 27 direcciones regionales, cada una de las cuales vuelve a replicar el esquema, ¿verdad? Y la complejidad es bastante amplia en un sistema que pues realmente hay mucho papeleo, ¿verdad? Es un sistema muy centralista, ¿verdad? Donde realmente pues es un sistema que mira de arriba hacia abajo, y abajo están los centros educativos, que eso es lo principal, donde están nuestros docentes y estudiantes, y ese es un sistema muy pesado, ¿verdad? Y que funciona pues de arriba, en cascada de arriba hacia abajo, ¿verdad? De los asesores nacionales, luego para abajo viene todo hasta llegar al docente que está en el centro educativo con una estructura amplia que parecería, en teoría, que debería ser de apoyo, pero finalmente no siempre es lo que estamos buscando. De hecho, los asesores regionales tienen poca capacidad operativa para promover la aplicación efectiva de los programas de estudio, porque para pocos asesores tienen que atender a muchísimos docentes y no siempre están en capacidad de hacerlo. Voy a ir un poco rápido. Por ejemplo, un asesor regional de ciencias en una dirección regional tiene que atender desde el primero y segundo ciclo hasta todos estos programas, solo uno para todos, ¿verdad? Y a veces eso es prácticamente imposible. Es necesario también corregir la limitada aplicación de las reformas curriculares. Hemos hecho un enorme esfuerzo de hacer una reforma curricular de todos los programas de estudio que están muy avanzados en todo lo que tiene que ver con lo que se espera para el siglo XXI, en términos de lo que se espera que se promueva de habilidades para los estudiantes, tecnología, construcción, digamos, trabajo colaborativo, trabajo en equipo, resolución de problemas. Sin embargo, no terminamos de aplicar esos programas en las aulas, mucho porque solo un 50% de los docentes, por ejemplo, que hacíamos en un análisis para el programa de español, cumplen con el perfil idóneo, como les mencionaba antes, para aplicar esos programas y siguen pues con métodos muy tradicionales de enseñanza, muy alejados de lo que proponen los planes de estudio. En el caso de la educación superior, rápidamente, aquí hemos venido teniendo obviamente todo esto que está en la educación preuniversitaria impacta a la educación universitaria, porque entonces no llegan a la educación universitaria todos los jóvenes que deberían hacerlo, ¿verdad? Porque se nos quedan en el camino, porque se salen, ¿verdad? O porque simple y sencillamente pues no logran acceder a esa educación. De acuerdo con los últimos datos de la proporción de personas de 25 a 34 años que
con educación superior, pues Costa Rica pues se ha venido quedando atrás en esta cobertura. Al 2017-2018 era alrededor de un 28%. Todavía, digamos, acá en el 2006, nos parece, esta línea que ustedes ven acá arriba, la negra, es cuando nos comparamos con el promedio de la OCDE. En el caso de la OCDE, tenemos un 44% de personas entre 25 y 34 años que tienen educación superior en promedio en todos los países de la OCDE. Costa Rica está muy lejos de ese promedio, pero vean cómo en el 2006, 2005 todavía no estábamos tan largo, ¿verdad? Pero más bien la brecha se ha venido ampliando lejos de irse cerrando, ¿verdad? Y eso, pues, por supuesto, tiene que ver con ese bajo logro en secundaria que afecta la asistencia a la educación universitaria, especialmente las personas de los quintiles más bajos de ingreso, que son los que no logran completar la secundaria, los que no pueden acceder a la educación universitaria. Pero la educación universitaria también tiene desafíos muy importantes, tiene una oferta concentrada en pocas áreas, ¿verdad? Y cuando pensamos en la cuarta revolución industrial, ¿verdad? Esa que ya está acá, de solo un 37% de las áreas en la educación superior están en las áreas de STEM, o sea, las áreas de ciencias, matemáticas, ingenierías, cuando es lo que el país está demandando más y el mundo está demandando. En general, la oferta universitaria tiene poca innovación, especialmente el sector privado. En un análisis que hacíamos, pues tiene serios problemas para la actualización, y eso tiene muchas razones, ¿verdad? Desde una estructura como el CONASUB, que no siempre facilita esa actualización, pero también porque hay muchas universidades que simple y sencillamente no actualizan sus perfiles. En el caso y eso también es algo que afecta a la educación estatal, no es único de la educación privada. Y aquí tenemos un tema importante de discusión sobre el tema de la innovación. Y además, otro serio problema es que muy bajas carreras están acreditadas, ¿verdad? La mayoría de las carreras están sin acreditación, y esto es un problema muy serio porque no sabemos qué es lo que se está enseñando en esas universidades y no tenemos una certeza de calidad de esta oferta. En suma, pues tenemos tensiones entre cobertura y calidad, falta de buenos cimientos en primaria, débil aplicación de las reformas curriculares, una deficiente formación docente y una falta de acompañamiento a sus docentes en el sistema educativo, una complicada estructura organizativa y de gobernanza y una débil diversificación e innovación, ¿verdad? Por eso, todas estas causas o todos estos factores es lo que el Estado de la Educación ha llamado frenos efectivos para la mejora en los resultados educativos. ¿Por qué frenos? Bueno, porque efectivamente no es que no hemos avanzado, pero vamos avanzando a un ritmo muy lento. No es el ritmo que el país requiere. Y en ese sentido, pues el último informe señalaba que tenemos que sacudir el status quo, ¿verdad? Y ahí hacía recomendaciones claves en dos áreas claves: la docencia, ¿verdad? Necesitamos mejorar los niveles de acreditación de quienes se están formando en educación. Necesitamos un marco nacional de cualificación de las carreras docentes, así como lo tenemos en el marco nacional de cualificaciones de la educación técnica, para saber establecer un conjunto de estándares, ¿verdad?, sobre los aprendizajes que esperamos tengan los docentes que salgan de las universidades, independientemente de que vengan de las públicas o privadas, tienen que cumplir un conjunto de requisitos. Tenemos que mejorar los mecanismos de selección, contratación e inducción. Este país no renueva la ley de carrera docente desde los años 60, ¿verdad? Sigamos aplicando los mismos procesos de selección y de contratación, ¿verdad? El tema del acompañamiento y la evaluación es importantísimo, ¿verdad? La evaluación que tenemos es bastante deficiente, igual los procesos de acompañamiento y igual los procesos de formación de desarrollo profesional de los docentes. Y en materia de gestión, tenemos que hacer una mejora sustantiva de los sistemas de información y planificación del Ministerio de Educación, eliminar las solicitudes de trámites excesivos, ¿verdad?, en esa estructura tan pesada, y pues darle mayor autonomía no solamente a muchos centros educativos, especialmente los que muestran ser exitosos, y también a las sedes universitarias en las regiones. En la pandemia, pues, ¿qué es el acto? Así estábamos antes de la pandemia, ¿verdad? Después vino un meteorito y nos cayó encima, ¿verdad? Y nos revolcó.
¿verdad? Y esto fue una situación inédita, ¿verdad? Que siendo el sistema educativo uno de los más afectados por esa pandemia. ¿Por qué? Bueno, porque mandó a 1.200.000 estudiantes a sus casas, ¿verdad? Y rompió de un momento a otro lo fundamental del acto educativo, que es la relación docente-alumno, ¿verdad? Digamos, afectó las dos principales variables de tiempo y espacio de esa relación, ¿verdad? Eh, y bueno, una de las cosas que nos ha enseñado la pandemia y que nos volvió a recordar la pandemia es que lo importante de la educación no es esa estructura grandísima que tenemos, eh, 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 sino de ese sistema tan complicado, sino que lo central es la relación docente-alumno, ¿verdad? Ese es el núcleo instruccional, es lo más importante de la educación. Y la escuela es importante, nos recordó la pandemia la importancia de la escuela. La escuela no solamente es un espacio para el aprendizaje, es un espacio para la nutrición. Vean ustedes cómo, gracias a que este país promovió los comedores escolares como un programa universal, aunque mucho tiempo el Banco Mundial nos dijo que deberíamos hacerlo focalizado y lo mantuvimos universal, ahora fue fundamental para que los niños tuvieran nutrición en las casas en una situación tan complicada, ¿verdad? Pero la escuela también es un espacio para la construcción de las relaciones sociales y la convivencia, ¿verdad? Que se rompe, y también es un espacio para la protección y el cuidado. Vean cómo han aumentado los problemas de violencia y de atención en el hospital de niños en el marco de la pandemia. La escuela es un espacio protector, ¿verdad? Y la escuela pública iguala. Y eso es muy importante porque nosotros somos un país que ha apostado a que la mayoría de nuestros niños vaya a la escuela pública y atenúa la desigualdad. ¿Por qué? Bueno, porque fuera de la escuela la realidad es muy desigual. La escuela improvisada en casa es una escuela desigual, bueno, porque desigual es el país, ¿verdad? Y eso pues lo ha estudiado profundamente don Pablo Sauma, que nos acompaña aquí. Esa desigualdad ha venido aumentando a los últimos 30 años en el país, y entonces tenemos hogares muy distintos, en condiciones muy distintas para enfrentar la pandemia, ¿verdad? Mientras los hogares pobres, el ingreso promedio, el ingreso por persona puede andar alrededor de 69.000 o 30.000 colones, en un hogar pobre, en un hogar rico anda alrededor de 516.000 colones por mes, ¿verdad? Y los hogares pobres tienen una serie de características complicadas: mayor desempleo, mayor jefatura femenina, ¿verdad? Y entonces la escuela improvisada en casa está determinada por el capital social, económico y cultural de los hogares, ¿verdad? Vean ustedes, cuando nosotros analizamos quienes asisten al sistema público, el 99% de los niños, niñas y adolescentes de este país asiste al sistema público. ¿Qué significa climas educativos bajos? Bueno, hogares donde la mayor parte de los adultos en esos hogares tiene primaria incompleta o menos, y por tanto tienen menos recursos cognitivos para apoyar a sus hijos, tienen poco o nulo tiempo para apoyarlo. ¿Por qué? Porque están en operación frijoles, están tratando de sobrevivir a la crisis, ¿verdad? Y entonces no es cierto que la escuela en casa sea la mejor opción, no para la mayoría de nuestros niños, niñas y adolescentes, ¿verdad? La mejor opción es estar en el sistema educativo público con los docentes, que son los profesionales especializados. En la pandemia nosotros fuimos a preguntarle a las familias si se sentían preparadas para educar a sus hijos en casa, y vean ustedes que para la mayoría no se sentían preparados, ¿verdad? Yo no educo, eso de que yo educo a mis hijos en casa, ¿verdad? O sea, los que se sentían más preparados eran aquellos de climas educativos más altos, o sea, aquellos padres que tienen secundaria incompleta en menos, y aún esos nos decían que la estaban pasando duro, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Un mensaje importante: atender las desigualdades importa. ¿Por qué? Porque en tiempos extraordinarios se exacerba la desigualdad, ¿verdad? Y vean ustedes cómo nos sorprendió la pandemia con importantes brechas de acceso a una buena conectividad de los hogares. Vean ustedes que eh, antes de la pandemia, en la encuesta de hogares del 2019, un año antes de la pandemia, solo un 80% de los niños de la población de 5 a 18 años que asistía a la educación formal, ubicado en los quintiles más altos, tenía acceso a una buena conectividad, o sea, fibra óptica, ¿verdad? Mientras que en el caso de los quintiles más bajos, ese porcentaje de acceso a una buena conectividad bajaba a un 37%,
había un 48% de esos hogares más pobres que solo accedía a Internet por celular y había un 10% que no lo hacía de ninguna manera. Así que vean ustedes, antes del 2019 ya sabíamos por la encuesta de hogares que cerca de 418,000 niños no estaban en condiciones de recibir educación a distancia. Y además esta brecha era una brecha que se expresaba a nivel regional, ¿verdad? Mientras más del 59% de los hogares en la región central tienen acceso a Internet desde el hogar, eso en el caso de las regiones huetares, por ejemplo, baja, ese porcentaje baja a menos del 40%, ¿verdad? Y esto es también un tema de brechas importantes de acceso a la conectividad. Y además un estudio que hicimos sobre, ¿cómo se llama? Hacinamiento tecnológico, y es un estudio que estamos haciendo para el próximo informe del estado de la educación. Tenemos familias con importantes problemas de hacinamiento tecnológico, porque cuando todos tienen que ir a la casa, no solamente van los estudiantes, van también las personas que trabajan, y ahí el país tiene, identificamos que tienen hacinamiento tecnológico. Lo que estamos hablando son carencias de aparatos electrónicos para todos los miembros del hogar, para que puedan recibir lecciones o hacer teletrabajo, y se considera en hacinamiento tecnológico cuando la relación de 3 o más personas están compitiendo por esos aparatos. Estamos diciendo computadoras de escritorio o portátiles, tabletas o celulares. Y hay una importante presencia del celular, que es el predominante en los hogares costarricenses, ¿verdad? Porque claro, con la ley de telecomunicaciones, pues el avance fue más hacia al celular, porque no necesitábamos tanto en casa, pero ahora con la pandemia nos hemos dado cuenta que la conectividad desde el hogar es muy importante. Encontrábamos que cerca de un 3% de los hogares del país tenían hacinamiento tecnológico, y alrededor de un 14% de hogares estaban con hacinamiento, de hogares con 4 o más estudiantes tenían hacinamiento tecnológico. Pero cuando sacamos el celular de esa ecuación, el hacinamiento tecnológico se nos dispara, y ahí ya no estamos hablando de un 3%, sino estamos hablando de un 51% de los hogares, el total del país, con hacinamiento tecnológico. Y en el caso de los hogares con 4 o más estudiantes, ese hacinamiento tecnológico puede llegar al 77%. Entonces, pues, ¿qué significa esto? Que el piso no está parejo para todo, ¿verdad? Nosotros tenemos estudiantes de los centros privados que no han interrumpido sus lecciones, que todos no tienen hacinamiento tecnológico, y tenemos estudiantes del sector público con baja conectividad o nula conectividad, en hacinamiento tecnológico y con una conectividad de mala calidad, sin contar lo que el Ministerio de Educación nos ha dicho que son los desconectados, que andan alrededor de 500,000 estudiantes, ¿verdad? Entonces, en suma, sin acciones rápidas, la desigualdad educativa y el riesgo de exclusión pueden ampliarse. Esto lo que puede provocar es una profundización de las brechas, una profundización del fracaso y un distanciamiento de la escuela, pero ya no por la pandemia, sino por el abandono temprano. Y ahí estamos analizando los datos de exclusión, y aunque muchos estudiantes formalmente siguen en el sistema educativo, muchos han estado desconectados y no han estado aprendiendo, que es un poco lo que estamos analizando para el próximo informe. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Conectar a los desconectados cuanto antes, universalizar el acceso a una buena conectividad, ¿verdad? Entre otras cosas, priorizar la presencialidad de las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Entre otras cosas, también, pues las TICs y los docentes no sustituyen al docente, pero lo importante es el desarrollo de las competencias digitales de los docentes, y ahí tenemos también problemas. Cerca del 67% de los docentes no usaban las computadoras antes de la pandemia para el desarrollo profesional, y muchos de estos docentes que están en servicio, según una encuesta que hicimos el año pasado, no habían recibido pues educación digital en las universidades, ¿verdad? Sin formación en estas áreas, y para este próximo informe estamos detallando específicamente con un análisis que hicimos en profundidad de cuál es el porcentaje de docentes que no tiene competencias digitales.
¿verdad? Entonces aquí hay también temas muy importantes de revisar. Voy a ir rápido para ya terminar con un mensaje que es decir, nos toca repensar la escuela, ¿verdad? La escuela hay que repensarla por la pandemia y por todo lo que veníamos arrastrando y porque además tenemos una generación con interrupciones importantes en los últimos años. En el 2018, la huelga del 2018, tuvimos una interrupción de 4 meses, luego en el 2019 la salida del ministro, otra huelga, en el 2020 la pandemia, y todo esto lo que ha generado es una fuerte contracción de las oportunidades de aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, ¿cuál es el gran desafío que tenemos? ¿Cómo hacer que los daños temporales generados por la pandemia no se conviertan en daños permanentes? ¿Verdad? ¿Y cómo hacemos para que haya un cambio hacia adelante para formar los ciudadanos globales y los ciudadanos que necesita esta democracia? ¿Verdad? En los próximos años vamos a tener que incentivar planes remediales intensivos en áreas claves, y esto es pues, parte de los que estamos analizando ahora para el próximo informe, porque tenemos realmente descalabros muy importantes en la alfabetización lectora, en matemáticas, en lectura. Muchos niños dejaron de aprender, no han aprendido a leer ni a escribir, ¿verdad? Y tenemos que fortalecer todo el tema de las STEM y de las habilidades técnicas, ¿verdad? Realmente tenemos que aprovechar esta contracción que hemos tenido tan fuerte para realmente avanzar hacia una educación donde convirtamos a las aulas en verdaderos laboratorios de innovación, ¿verdad? Y una educación que realmente nos enseñe para la comprensión, ¿verdad? Enseñar a pensar de manera profunda y que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan las habilidades que el siglo XXI está requiriendo en términos de la comprensión lectora, en términos de la resolución de problemas en matemáticas, en términos de la indagación científica y en el tema del uso de las TICs como un medio para promover esas capacidades del pensamiento complejo y las habilidades del siglo XXI. De nuevo, necesitamos hacer cambios disruptivos e innovadores con sentido de urgencia, como ya decíamos, en docencia y en gestión. Claro, estamos en una situación complicada, ¿verdad? Tenemos un dilema, ¿verdad? Porque tenemos por un lado un problema de desbalance fiscal y de bajo crecimiento, y por otro lado, pues eso podría hacer fácilmente que algunos empiecen a decir, bueno, pues entonces, si esta educación no da los resultados que queremos, pues empecemos a recortar por ahí, ¿verdad? Lo cual pues sería un grave error porque comprometeríamos el desarrollo del futuro, ¿verdad? Y aquí hay varias opciones. Una opción es amputar el sistema para lograr mayor eficiencia con menor gasto, ¿verdad? Esa es una primera opción. Y ahí se esgrimen muchos argumentos. Bueno, que este país gasta mucho en educación, estamos por encima de la OCDE. Bueno, y aquí tenemos que ir despacio y con buena letra. Cierto que este país invierte más del 7% del Producto Bruto en educación, pero no es lo mismo el Producto Interno Bruto de Costa Rica que el Producto Interno Bruto de los países de la OCDE, ¿verdad? De muchos de los países de la OCDE. O sea, no es lo mismo un brownie que un pastel de chocolate en términos de ese Producto Interno Bruto. Y cuando hablamos de la inversión por persona en educación, mientras en los países de la OCDE la inversión es para un estudiante por encima de los $12,000, en el caso de Costa Rica estamos hablando de una inversión por estudiante de $3,000 o menos, ¿verdad? Ahora, dicho esto, no es que no tengamos que ser más eficientes. Claro que tenemos que ser más eficientes, pero esas comparaciones hay que hacerlas debidamente, ¿verdad? Para no caer en falacias que no son ciertas. Entonces, hay que ser más eficientes. Estamos en una situación complicada y termino con esto, hay que tener cuidado de no repetir los errores del pasado. En los años 80, una crisis bastante compleja que todos sabemos, pues para resolver los problemas macroeconómicos, pues recortamos en educación y apenas un 37% de las generaciones, de esa generación de los 80 pudo culminar la secundaria. Este resultado pues nos tiene mucho donde estamos ahora, nos impidió tener más vuelo y más velocidad en nuestros avances en educación y por tanto tuvimos una generación perdida en los años 80. Hoy podríamos tener una nueva generación perdida por lo que hemos señalado anteriormente y este país no puede darse el lujo de tener otra nueva generación perdida.
¿Por qué? Porque ya se nos acabó el bono demográfico y porque además necesitamos hoy más que nunca que esta generación de jóvenes de la pandemia y de los últimos 4 años pues sea una generación exitosa, porque sobre sus hombros va a caer el desarrollo humano de este país, la competitividad de esta economía y el futuro de la democracia. Porque si no tenemos ciudadanos capaces de ser críticos, de usar las tecnologías no para ver las redes sociales, sino para identificar cuál es la información falsa o no, pues entonces estaríamos poniendo en serios aprietos a nuestra democracia y cualquier cosa puede pasar. Así que pues termino diciendo que pues, muchas gracias. Ojalá que realmente hagamos de la educación una prioridad. Alguien decía el otro día, bueno, es que me ofrecieron educación, educación no es algo tan importante. Pues ojalá que este país entienda que en educación, en un país que es lo único que tiene es gente, la educación es sin lugar a dudas nuestro mayor instrumento para ampliar nuestras oportunidades en materia de crecimiento y desarrollo humano y democrático en el futuro. Muchas gracias. Muchas gracias, Isabel. Tiene la palabra Luis Fernando Díaz. Gracias, Guido. Doña Isabel, ¿cómo le digo? Gracias, gracias, gracias. Gracias por haber venido a CEDAL, primero que todo. CEDAL pretende, aspira, ha sido antes una caldera de pensamiento y quiere seguir siéndolo. Como comentó Guido al iniciar esta sesión de hoy, esta es la número 50 de este ciclo. Y en esas 50 hemos tenido a gente, muchos de ellos expositores que hoy participan como miembros de este seminario. Jorge Urbina, usted mencionó a Pablo Sauma, Gustavo Elizondo, montones de ellos se han ido quedando. Y hoy en el momento más alto llegamos a 40, estamos arriba de 35 en promedio toda la sesión. Son los regulares, como yo le comentaba antes, más algunos que son siempre bienvenidos. Y yo siempre menciono, y hoy quise hacerlo de primero, para después hablar sin tener que estar preocupado por mencionar 2 o 3 que siempre es bonito recordar que gente como Wally Lee o Vilaplana nos acompañan desde fuera del país. Otros se han excusado, pero estos son miembros permanentes o Mercedes Peraza, que es una educadora de lujo, de esas que las universidades tienen, que son para mostrarlas en cualquier contexto por su calidad y su dedicación, que es primera vez que está con nosotros. No quisiera tampoco dejar de mencionar a alguien que sé que está interesadísimo. Bueno, ya vi que levantó la mano, Luis Felipe Núñez. Él ha participado antes en uno de los temas que usted tocó hoy marginalmente, y ojalá Luis Felipe siga por esa línea, porque es un pensamiento fructífero. Pasada esa parte de los agradecimientos, me gustaría decir algo sobre lo que a mí me queda. Y quisiera decirlo para orientar algunas cosas que a veces nos pasan. Termina la participación de nuestro expositor y entonces queremos contar nuestra propia experiencia. ¿Y qué haría yo con el Ministerio de Educación, por ejemplo? Déjeme decirle primero que todo, doña Isabel, que usted lo que ha venido a hacer es a poner el botón que cierra casi este tema. Empezamos a discutirlo con Leo hace que 6 o 7 meses, con Pablo Sauma, con lindísimas intervenciones de las cuales usted anticipó ya algo hace un rato. Por supuesto que María Eugenia y algunos otros han contribuido de manera profunda a un tema que usted hoy nos da el cierre, nos da el lenguaje, nos da la orientación. Y claro que aunque usted mencionó la palabra democracia solo una vez, y nosotros queríamos que la usara 40, nos deja bien claro que si hay un determinante de la educación es la democracia. Y como dice Pablo, el otro es el empleo, y José Manuel Salazar, que anda por ahí, José Manuel Salazar Sidinash, viene de hoy en 8 a hablarnos precisamente de esa relación empleo y educación en la construcción del nuevo marco social que requiere nuestro modelo de desarrollo. Pero lo que usted nos da hoy es lenguaje, son instrumentos.
que nos estaban haciendo mucha falta. Y ahora algo muy concreto. En relación con lo que preguntaba el señor Ernesto Guadamuz hace un rato en el chat sobre la importancia que los políticos le dan a esto, que es algo que de por sí yo ya se lo había planteado a usted, doña Isabel. ¿Cuánto usan los políticos toda esta información y la forma en la que ustedes se las dan? Y yo me atrevo a anticipar, que muy poquitito, pero muy poquitito. Y ojalá los partidos políticos que ya se están moviendo y aquellos que ya han elegido candidato sean mucho más cuidadosos en la búsqueda del lenguaje apropiado, porque anda gente que corresponde a algunos de esos que usted escribió en la cola, tratando de ocupar posiciones en algunas de las banderías, porque ven en el Ministerio de Educación otro botín más. Y sin tener la conciencia, esa conciencia profunda que usted nos ha transmitido hoy. Muchísimas gracias de nuevo. Venga a menudo. Nos hace falta gente buena como usted. Gracias, don Carlos. Doña Isabel, Voy le a dejar- agradezco si deja de Sí, compartir pantalla. exacto. Gracias, muy amable. Tiene la palabra Luis Felipe Núñez y luego Joyce Sorcher. Bienvenida, Joyce, esta tarde. Adelante, don Luis Felipe. Muchas gracias, don Guido, y muchas gracias a doña Isabel por esta excelente participación y que nos deja mucho en qué pensar. Yo quiero hacer una consulta con respecto a un tema que sé que el Estado de la Educación lo ha analizado, que es el tema de la infraestructura en esa relación con el tema de la calidad de la educación. Obviamente, pues en infraestructura tenemos dos temas complicados. Uno, que es el tema del financiamiento, todo el tema presupuestario que estamos viviendo, y todo el tema de los cambios demográficos que representan un nuevo reto en la inversión en infraestructura que viene directamente relacionada con la calidad de la educación. Si Dios lo permite, si no me falla la memoria, el 12 de julio regresamos nuevamente en el curso lectivo. Las autoridades de educación han mencionado que se va a tratar de tener una mayor presencialidad de la educación por todo este tema de la desconexión que existe en gran cantidad de estudiantes, pero no vamos a lograr esa presencialidad que queremos en estos momentos por las deficiencias en infraestructura. Tenemos cientos de instituciones con órdenes sanitarias, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo. Y yo tengo dos dudas con este tema de infraestructura desde el punto de vista que lo ha analizado el Estado de la educación. El tema de los cambios demográficos nos va a obligar a que cerremos instituciones. Lo veíamos ahorita en la exposición, el montón de instituciones que en gran mayoría son unidocentes, y lamentablemente los cambios demográficos van a ocasionar que muchas de esas instituciones tengan que ser cerradas porque ya no tienen su finalidad en las comunidades. A mí me preocupa esto por el impacto cultural y social que va a tener el cierre de una escuela en un pueblo o en una comunidad. Y el impacto en la calidad de la educación, porque aunque programas de equidad trabajará en tema de becas de transporte para trasladar a los pocos chicos que tengamos de esas comunidades a otras comunidades, va a haber una desconexión muy grande que yo siempre lo he dicho, la escuela es una conexión cultural, es un centro de congregación de la comunidad. Entonces me preocupa eso, me preocupa la desconexión que vaya a haber y esa pérdida de calidad de la educación por todo el tema que vamos a tener que trasladar a los estudiantes. Principalmente me preocupa en mis zonas rurales, que sé que ya nos trasladamos grandemente recorremos grandes territorios para llegar a nuestras escuelas y que ahora tengamos que recorrer aún más. Eso primero en ese tema. Y el segundo, que es el tema de presupuestario, el tema de financiamiento. En los últimos años se han señalado grandes problemas o deficiencias en el DIE, en la Dirección de Infraestructura. Y cuando se le hace cuestionamientos, y de hecho el informe del Estado de la Educación habla o da un consejo de aumentar la calidad de la infraestructura. El DIA ha mencionado que ellos tienen un problema de evaluación del estado de la infraestructura, que no saben bien cómo están, no tienen centralizado la información. ¿Qué está pasando con eso? ¿Por qué no tienen la información? Cuando uno es cercano a las juntas de educación, a las direcciones regionales, vemos que ellos saben qué está pasando en cada una de sus escuelas. Bueno, porque esa información no está llegando al DIE. Necesitaremos una reestructuración del DIE, está demasiado centralizado eso ahí.
necesitamos darle más operacionalidad a las direcciones regionales, necesitamos darle más músculo a las juntas de educación y administrativas, necesitamos trasladar los recursos a las municipalidades, como han propuesto algunas personas de trasladar ese tema de la infraestructura a las municipalidades. Entonces, estas son mis consultas en torno al tema de infraestructura, que sé que el Estado de la Educación ha estado pendiente de eso. Muchísimas Gracias, gracias. don Luis Felipe. Adelante, Gracias. doña Isabel, si gusta. Bueno, perfecto. Sí, bueno, este es un tema, vamos a ver, el tema de la infraestructura hay que verlo también con perspectiva histórica, ¿verdad? Nosotros, pues, acuérdense que en los años 80, cuando se cayó la inversión en educación, uno de los rubros que más se cayó fue la inversión en capital, ¿verdad? Y entonces, obviamente que esto afectó la infraestructura hasta llegar a tener nosotros un déficit histórico que en algún momento habíamos calculado alrededor de un 1% del Producto Interno Bruto en infraestructura en educación, ¿verdad? Y ahí hemos venido tratando de recuperar, ¿verdad? De recuperar ese déficit histórico. Y una de las cosas que nosotros hemos identificado, bueno, se empezó de nuevo ya en los años 90, se volvió a retomar el ritmo de construcción de colegios y de escuelas, y ahí hemos estado tratando de mejorar. Sin embargo, uno de los grandes problemas que en uno de los, creo que fue en el quinto informe, cuando hicimos un análisis de las aulas, encontramos que uno de los grandes problemas que tenemos, aparte de lo complejo de la tramitología ¿verdad? Para construir, y además porque como bien señalabas, Luis Felipe, lo que había en el ministerio era una oficina de infraestructura, ya luego con Leo se hizo una dirección de infraestructura, ya con más músculo, ¿verdad? Pero uno de los problemas que siempre tuvo el ministerio es que nunca tuvo un programa de mantenimiento de las escuelas. O sea, como que eso siempre se delegó a las juntas de educación, ¿verdad? Y lo cierto es que de ahí es una enorme falla, porque de ahí hacemos un enorme esfuerzo por construir buena infraestructura, pero después la dejamos ahí como las carreteras, se les van haciendo huecos y va cayendo lluvia y, o sea, y se van haciendo goteras, y ahí hay un problema serio de mantenimiento. Creo que en los últimos años con el fideicomiso se ha hecho un buen esfuerzo y se han construido cosas muy lindas realmente, ¿verdad? Con diseños muy apropiados, pero todavía la pandemia nos encuentra que cerca de un 20% de nuestros centros educativos no están en condiciones ¿verdad? Para enfrentar el tema sanitario. Y esto significa que no tienen baños, ¿verdad? Todo lo que significa esto. Entonces ahí seguimos todavía con un nudo que hay que soltar. Ahora, ciertamente el tema demográfico, pues ahí hay que hacer una discusión, ¿verdad? Porque a veces alguien hace una regla de tres muy fácil, decir, bueno, como hay menos chicos, aquí menos plata y vamos para otro lado. No, el país tiene desafíos muy importantes. Hay que fortalecer la educación técnica, hay que tener una buena red de conectividad en los centros educativos, hay que dotar de dispositivos tecnológicos a todos nuestros estudiantes. O sea que los desafíos todavía son grandes en términos de recursos. ¿Qué es lo que ha pasado con lo que señalabas de las escuelas unidocentes? Sí, ciertamente ahí tenemos cada vez, ¿verdad? Escuelas que se quedan sin niños, pero ahí el gran tema es cómo hacemos, porque una de las cosas que nosotros habíamos identificado es que teníamos muchas escuelas unidocentes, muchas a 1 kilómetro de distancia unas de otras. Y eso también fue por mucha politiquería, ¿verdad? Cada diputado quería tener contento a su comunidad y creaba una escuela unidocente, ¿verdad? Había o no había chicos, ahí iba a la escuela unidocente. Obviamente que el tema demográfico impacta, pero aquí lo que nosotros hemos señalado es dos cosas. Hay que hacer escuelas unidocentes de altísima calidad, porque lo que tenemos son escuelas unidocentes, muchas, pero todas con muy malas condiciones de ambientes de aprendizaje. Un docente nada más, o sea, una infraestructura pésima, bajo acceso a la tecnología, no hay libros, no hay nada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos realmente para que en algunas de esas regiones donde se está reduciendo, hacer unas escuelas unidocentes de altísima calidad, ¿verdad? Y donde tal vez mover a los niños, mejor invertimos en un sistema de transporte que transporte a los niños a esas escuelas, tal vez algunos que tienen que movilizarse más a esas escuelas, pero que sean de gran calidad. Hay algunos territorios, y hay que decirlo, que definitivamente va a tener que mantenerse la escuela. Estoy pensando en territorios indígenas, ¿verdad? Que es la única forma de llegarle a sus niños para que ningún niño se quede sin educación, ¿verdad?
Pero lo cierto es que en zonas donde podemos hacer economías de escala, hay que hacer economías de escala para hacer escuelas de altísima calidad, digamos, en esas regiones, ¿verdad? Donde realmente nuestros niños no sean ciudadanos de segunda clase, como hasta ahora. En el uso de la palabra, Joyce Sorcher y luego Carlos Manuel Echeverría. Continúa Nelson y después doña Virginia Rosabal. Les agradezco si somos puntuales en los comentarios y en las preguntas. Adelante, doña Joyce Sorcher. Joyce, está con el micrófono apagado. Joyce Sorcher. Aquí estoy. ¿Me oyen? Adelante. Sí, disculpen, por favor, que descuido. Sí, muchas gracias, don Guido. Muy buenos días a todos los que estamos en este foro interesados en educación. Para mí es absolutamente indispensable que nosotros entendamos que la educación es el fundamento para lograr una democracia, para lograr seres humanos desarrollados, para poder tener oportunidades y suprimir la pobreza o disminuirla, para poder tener igualdad. La educación es condición suficiente, no solo necesaria, es suficiente y está demostrado en muchísimos estudios. Ahora, tenemos que repensarla. Es necesario, como decía Isabel, tener una educación de grandísima calidad, de enorme calidad, pero tenemos que entrarle directamente no solamente a la conformación del sistema educativo, sino directamente al docente. Nos hemos quedado con docentes indolentes, a veces pienso que producto de un clientelismo totalmente equivocado, porque si hay algo importante es la educación y no podemos conseguir clientes nombrando docentes que no están calificados. Tenemos que pedirle a nuestro futuro presidente que ponga la educación en el primer lugar de todo su mandato, utilizando medios muy importantes, calificación del docente, medios de conectividad, medios innovadores, de transferencia de conocimiento que no tengan que ser las aulas. Tenemos que usar el internet, tenemos que ser muy creativos, pero si no hacemos el gran esfuerzo con educación, seremos siempre país del tercer mundo. Muchísimas gracias y es nada más que eso. Gracias. Gracias, doña Joyce. Carlos Manuel Echeverría, adelante. Y luego, Isabel, hace referencia a esas dos. Claro, claro. Gracias. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me encanta la participación de Joyce en el foro y con ella me une algo muy especial, que es que el papá de ella y mi papá fueron compañeros en el Liceo de Costa Rica, se graduaron juntos y papá fue el penúltimo en morirse y don Harry, como le decían a don Harry, le decían don Harry, fue el último en morirse y ambos tuvieron como profesor a don Luis Doble Segreda, ¿verdad? Ahí, con eso lo dejo ahí todo el comentario de ella. El tema de los docentes, que me alegro, Isabel, que lo tocaras porque es clave. El tema de los docentes y de quién capacita a los docentes o quién forma a los docentes. Es que es una escalera, ¿verdad? Muy delicada. Pero mi pregunta es muy concreta y la voy a leer porque le había escrito, para ser concreto, para no divagar. A menudo tengo la sensación de que nuestra educación se sesga por la capacitación en virtud de atender la presión del empleo, dejando rezagada la educación que enseña a pensar en abstracto y que fomenta las mentes curiosas y, como decía Joyce, que le da posibilidad a los seres humanos de convertirse en ciudadanos integrales. Porque yo siento que la democracia nuestra está demostrando que nuestros ciudadanos como integrales dejan mucho que desear y son muy influenciables. Tienen mentes poco preparadas para pensar en abstracto y para tomar decisiones políticas adecuadamente. Entonces, aquí va la pregunta. ¿Podremos generar gente formada integralmente o capacitamos a la mayoría
y educamos a la élite con todo y lo que eso puede conllevar. Vea qué pregunta más cínica, ¿va? Realmente, como lo estructuré. Pero ¿qué hacemos? Capacitamos a todo el mundo para que produzcan y consuman, y solamente la élite y nuestros carajillos, ya mis nietos en ese caso, nos educamos. ¿Cómo hacemos? ¿Será posible hacer las dos cosas? Bueno, don Carlos, Adelante, doña Isabel. Sí, adelante. esto depende del tipo de sociedad que queremos, ¿verdad? Claro. Yo creo que efectivamente tenemos que hacer un esfuerzo. Vamos a ver, este país tiene, yo siempre digo, el sartén por el mango, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos el sartén por el mango en el sentido de que tenemos un sistema público al que asiste la mayor parte de nuestros niños, niñas y adolescentes. O sea, la educación privada es menos del 7% de la matrícula del país, ¿verdad? En la educación preuniversitaria, y es muy bajo, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos pasar a toda la gente, todos nuestros niños a la educación privada, simple y sencillamente la red privada no da, ¿verdad? Digo yo esto como porque siempre sale alguien que quiere aplicar la receta chilena del voucher ¿verdad? Eso no ocurre. O sea, nosotros realmente hemos hecho un esfuerzo extraordinario por tener una red casi universal, ¿verdad? Y ahora, o sea, realmente tenemos que hacer un esfuerzo por mejorar esa calidad de los docentes, ¿verdad? Ahora, ¿qué significa esto? Bueno, es que tenemos que ir a avanzar hacia lo que otros países han venido avanzando. Marcos nacionales de cualificación de las carreras, donde se diga cuáles son los mínimos esperados que un docente tiene que tener, pero además, como dice usted, darnos realmente una discusión nacional sobre el tipo de docente que queremos, ¿verdad? El docente que queremos tiene que ser un docente muy culto, ¿verdad? Un docente que lea mucho, un docente investigador, ¿verdad? O sea, no siempre se forman los docentes en las universidades. Un docente que domine las materias. Vean ustedes, por ejemplo, toda la discusión que se dio en la Universidad de Costa Rica cuando la Escuela de Matemáticas quiso formar docentes de matemáticas. Se armó la de San Quintín, ¿verdad? Porque también tenemos de ahí fincas, ¿verdad? Parcelas, ¿verdad? Y cada vez más es más claro que necesitamos docentes que manejen las didácticas, las materias en profundidad. Es que usted no puede enseñar literatura si usted no maneja lenguas. O sea, tiene que manejar en profundidad las materias. Y a esto que usted plantea de cuán liviana o no sea nuestra educación, vamos a ver, le voy a poner un ejemplo. En Japón, un docente de matemáticas puede durar con sus estudiantes 6 meses con un solo problema de matemáticas. Y que lo que le propone a los estudiantes es distintas formas de resolver ese problema. 6 meses. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que ese es un sistema que está apostando a la profundidad. Nosotros estamos apostando, tenemos un sistema como un sistema de educación extensiva, ¿verdad? O sea, apostamos a meter información, cuando hoy no es, de eso no se trata. Nuestros estudiantes pueden obtener toda la información del mundo en Internet. El tema es qué docentes tiene ahí para discutir esa información, para discernir esa información, para leerla críticamente. Pero para eso necesitamos docentes con capacidad crítica, con capacidad de realmente pues acompañar a esos estudiantes en ese proceso de profundización, ¿verdad? Y de construcción del pensamiento. Por eso yo hablaba de las habilidades del pensamiento complejo. Resolución de problemas es que, bueno, ¿qué significa eso? Indagar, ¿qué significa eso? ¿Verdad? Y ahí podríamos tener toda una discusión específica sobre ese tema, pero efectivamente, a su respuesta, don Carlos Manuel, yo diría, tenemos que en los próximos años realmente hacer una revolución en las facultades de educación de nuestras universidades, ¿verdad? O sea, no se vale, y usted lo decía muy bien, los formadores de formadores. ¿Quiénes están formando a nuestros formadores de formadores? ¿Dónde se van a formar esos? ¿Verdad? Porque a veces tenemos es que cualquiera ya tiene un título y ya está dando clases de maestro, ¿verdad? ¿Dónde los estamos mandando a estudiar? ¿A dónde los estamos mandando a sacar doctorados? ¿Verdad? O sea, el país tiene que invertir en los formadores de formadores para que efectivamente pues tengamos esos docentes de altísima calidad. Y en relación con lo que decía doña Joyce,
nosotros tenemos que generar un círculo virtuoso, una excelente formación en las universidades, luego procesos de selección y contratación que escojan a los mejores, después acompañarlos, porque nosotros tenemos un sistema educativo que usted lo contratan hoy y mañana que le quede bonito y juéguesela solo, cuando los países tienen sistemas de acompañamiento por 2 años a los docentes para introducirlos. La evaluación, para que sea una evaluación que realmente sea formativa en el sentido de que nos demos cuenta cuáles son las falencias que tienen los docentes o cómo necesitan avanzar en su desarrollo profesional, darles ese desarrollo profesional, y ahí tenemos un círculo virtuoso, ¿verdad? Pero nosotros tenemos como un círculo que no es tan virtuoso, sino que es como con muchos cortos circuitos. Entonces, ese es el tema, cómo realmente logramos armar esos círculos virtuosos que tengan todos esos componentes del proceso. Sí, gracias. Nelson y luego doña Virginia, con quienes cerramos la participación. Nelson, adelante. Buenas tardes para todos los participantes. Agradecer al CEDAL por siempre traer expositores de gran calidad. Felicitar a la expositora, que estuvo bastante provechosa y dejó bastante que pensar. Lo que quería aportar básicamente es que la educación no es solo cuestión de un ministerio, de unos gobernantes. El pueblo tiene que abrazarla, hacerla propia. Porque nada hacemos formando a personas con un alto grado académico, pero son corruptos y pasan lo que sucedió esta semana. Tiene que haber también una formación en valores y desde las comunidades también formar en valores a los miembros de las juntas de educación, porque son personas que tal vez por buena intención o lo que sea, pero no saben leer un presupuesto, ni ejecutarlo, ni hacerlo. Y cuando hay ese tipo de irresponsabilidades, también hay corrupción. Entonces, a la par de la educación académica, tiene que haber una formación en valores que en este momento el país está muy carente. Básicamente era lo que quería compartir. Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Doña Virginia Rosabal, adelante. Buenos días, tardes. Yo quiero poner un tema en el tapete que es el de los trastornos emocionales, bullying y comportamiento en todo lo que es la educación. Nosotros en los servicios de urgencias recibimos muy frecuentemente, porque no se cumplen los protocolos, estos niños o adolescentes ya con intentos de suicidio, con las famosas autolesiones de cutting. Y esto, de veras, la salud mental en los ciclos escolares tienen que tomarse en cuenta. No podemos seguir con el estigma y con los mitos sobre la salud mental. Más bien, la salud mental es el bienestar que me permite estudiar para entrar en el desarrollo socioeconómico del país. Saludos desde Puerto Viejo. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy a leer un comentario que hace Ernesto Guadamuz para darle la palabra a Isabel para que cierre. Dice, la era digital replantea por completo los sistemas de construcción de conocimiento, pero los formadores siguen siendo analógicos. Adelante, doña Isabel. Sí, no, muchas gracias, doña Hilda, don Nelson. Vamos a ver, o sea, yo estoy totalmente de acuerdo que hay que colocar en el centro de la discusión el tema de la educación, ¿verdad? Yo creo que esta próxima campaña electoral tiene que colocar la educación para hacer una discusión realmente que nos permita hacer una corrida hacia adelante. En lo que señalaba doña Hilda, totalmente de acuerdo. Nosotros necesitamos, vean, por ejemplo, el otro día estaba compartiendo con algunos colegas de Chile y contaban que cómo han venido desarrollando ellos toda una cosa que ellos llaman la alfabetización emocional, ¿verdad? Un programa de alfabetización emocional, porque esta pandemia ha sido tan fuerte, ¿verdad? Donde muchos docentes nuestros se han dado cuenta dónde vivían sus estudiantes. Nunca se habían dado cuenta que muchos estaban en hogares hacinados, donde los niños no prenden la cámara porque no quieren que la maestra ni sus compañeros vean dónde viven, ¿verdad? Y ciertamente, vean ustedes, un niño que está naciendo hoy en el Calderón Guardia va a tener 50 años, va a tener 30 años en el 2050.
¿verdad? ¿Qué le vamos a enseñar a ese niño para que pueda sobrevivir en el 2050? Bueno, el 2050 no sabemos, ¿verdad? O sea, lo único que sabemos es que el 2050 va a ser como una mezcla de Big Data, de inteligencia artificial y, bueno, mucho cambio climático. O sea, va a ser un siglo, un medio siglo donde van a haber componentes suficientes para cambiar cuerpos y mentes, ¿verdad? Entonces, lo que sí sabemos de lo que se nos viene es que ese futuro cercano, del 2050, lo que va a prevalecer es la incertidumbre. Y entonces la educación del futuro tiene que ser una educación que le dé a nuestros niños, niñas y adolescentes la suficiente estabilidad emocional y flexibilidad para desprenderse repetidamente de lo que conoce y adaptarse al cambio. Y para eso necesitamos niños y jóvenes emocionalmente estables, ¿verdad? Que aprendan que el cambio rápido y acelerado es normal, ¿verdad? Porque esta pandemia que tuvimos fue apenas una probadita del futuro, ¿verdad? Pero es que ese es el futuro. Ahora, tenemos a los docentes para que realmente se preocupen por formar jóvenes con estabilidad emocional suficiente para desprenderse repetidamente de lo que conocen. Cuando seguimos enseñando como si estuviéramos en el siglo XVIII. ¿Verdad? Yo creo que ahí tenemos que realmente, por eso el perfil del docente del siglo XXI tiene que ser de un docente investigador, de un docente que sea buen lector, de un docente que realmente logre ser un mentor de sus estudiantes, de acompañarlos en la lectura crítica de la información. Ahora, yo quisiera decir que una de las cosas que, para no hacer de este ejercicio solamente una cosa de malas noticias, este sistema educativo tiene cosas muy buenas. Nosotros tenemos, vean, tenemos colegios científicos, colegios bilingües, colegios de bachillerato internacional, tenemos excelentes programas como la informática educativa. O sea, tenemos un montón de cosas, pero nosotros no escalamos nada. O sea, todo se queda en pequeñas cosas. O sea, cosas que empezaron a ser pilotos, somos chapísimas escalando, ¿verdad? O sea, en este momento todos nuestros colegios deberían ser colegios bilingües. Si en Guapiles, vean ustedes, para hablar en términos concretos, como decía mi abuelo, hablar en plata blanca. En Guapiles, la gente con más platilla lleva a sus estudiantes, a sus hijos, a las escuelas privadas de Guapiles y cuando ya van a colegio, los llevan al bilingüe de Guapiles, porque es tan bueno, ¿verdad? Y entonces, claro, la competencia ahí es desigual porque esos niños han estado en escuelas privadas y han estado recibiendo inglés antes, entonces terminan entrando ellos y no los otros que deberían estar. Pero, ¿cómo es posible que teniendo tan buenas iniciativas, ¿verdad? Los colegios científicos, los colegios de bachillerato internacional, donde nosotros hemos hecho análisis de los colegios de bachillerato internacional y hemos encontrado que los mismos docentes que antes no rendían, no daban la talla, los pasaste el esquema de bachillerato internacional con un esquema de acompañamiento distinto y esos docentes vuelan? O sea, lo que quiero decir es que no tenemos que salir a buscar, o sea, obviamente tenemos que salir a buscar todo lo que se está produciendo en el mundo afuera, sobre todo con esta revolución que hemos tenido tan fuerte de la pandemia, pero hay cosas adentro muy buenas que hemos hecho, pero que no escalamos. La informática educativa la creamos desde el 89, pero nunca se tomó la decisión de que pasara de ser una materia específica en aquellos centros educativos donde los directores quisieran que fuera voluntario. O sea, era una cosa voluntaria. Nunca lo transversalizamos de tal manera que en todas las materias se enseñara informática educativa, todos los docentes, español, matemáticas, ciencias, todos manejando las tecnologías. Nos quedamos en una materia específica con el enfoque más avanzado de América Latina. Hoy vienen los uruguayos aquí a aprender de la Fundación Omar Dengo, pero nosotros nunca logramos escalar el sistema y hacerlo transversal, que fue lo que pasó con Uruguay. De ellos transversalizaron y además conectaron a todos los hogares y cuando les cayó la pandemia, pues ya tenían resuelto, pero el enfoque visionario en América Latina fue el nuestro. Entonces lo que quiero decir es que tratemos también de vernos cuáles son esas buenas prácticas que tenemos y escalémoslas, porque la verdad es que lo que tenemos que actuar
en los próximos años es como un sentido de urgencia. Estamos a punto de perder una generación si no nos movemos con la celeridad que la situación demanda. Muchísimas gracias, doña Isabel. Tiene la palabra Carlos Rivera. Gracias, Guido. Doña Isabel, muchísimas gracias. En realidad ha sido extraordinaria su participación. Y la información, la orientación, la guía, los consejos, la investigación que nos ha puesto sobre la mesa ha sido extraordinaria y nos llama no solo a reflexionar, sino a tratar de ver cómo ejecutamos algunas cosas en este país que son importantes. Y eso que usted ha señalado de que estamos a las puertas de otra generación perdida realmente debe ser motivo de honda preocupación para toda la población. Bueno, siguiendo de manera que muchísimas gracias. Con todo gusto. Muchas gracias. De igual manera, muy agradecidos con quienes se incorporan por primera vez en estos foros. Debemos de indicarles que continuamos con en los próximos sábados, como lo hemos hecho en el pasado, todos los sábados a las 11 de la mañana. El próximo sábado tenemos también un expositor de lujo, don José Manuel Salazar Sidenash, que se encuentra, nos acompañó la mañana de hoy aquí. José Manuel nos va a hablar sobre el modelo de desarrollo y necesidad de un nuevo pacto social con énfasis en aspectos de empleo y en educación. De manera que los nuevos retos para que aprendamos cada día más los encontramos aquí en estas sesiones de los sábados. Muchas gracias, invitados cordialmente. Próximo sábado a las 11 de la mañana les llegará la invitación, pero desde ahora ya invitados y ojalá que también puedan transmitirles ustedes la invitación a muchas personas, amigas y amigos que estoy seguro tienen para que vengan a acompañarnos en estas jornadas. Que pasen muy linda tarde y feliz día para los padres. Buenas tardes, muchas gracias, doña Isabel, y feliz día. Muchas gracias, Isabel, y saludos a todos. Felicidades. Gracias también. Muchas gracias a todos. Hasta luego a todos. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego, gracias. Nos vemos. Gracias. Muchas gracias. Buen almuerzo, Guido, con el papá. Igual, provecho. Muchas gracias a todos. Isabel, mis felicitaciones. Un gusto saludarle, Joyce, mi profesora también de la universidad. Un abrazo. Feliz fin de semana. Feliz Gracias, Día del igual. Padre. Pasen bien. Feliz día. Igualmente. Muchas gracias.